Emisión y para mí es un enorme gusto recibir en esta cabina a Santiago Cardona, quien es director general de Intel México. Santiago, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Pascal. Bueno, creo que hay muchos temas relevantes para platicar y comenzaría con pues los problemas que ha tenido la cadena de suministros, particularmente de microprocesadores. Esto pues es una explicación, no del todo, pero sí de una parte relevante de los problemas económicos que ha sufrido el mundo con motivo del COVID. Ayer veía que nuevamente una importante ciudad china se confina. ¿Qué tan cerca estamos del final de esta historia? Bueno, excelente pregunta, Pascal, y diría la pregunta del millón, porque de hecho nuestro propio CEO ha dicho públicamente que bueno, no estamos cerca del fin de esta situación, tanto por el tema digamos, de disrupción de cadena de suministro, como el problema que mencionas, como por la demanda. La demanda sigue siendo sin precedentes, o sea que hay muchísima demanda por tecnología. Y aumentó con motivo del COVID, ¿no? Así es. Sí. No, el COVID, de hecho, fue como el gran catalizador de este pico de demanda que estamos viendo, porque se requiere tecnología para mantener nuestro estilo de vida tal cual, y pues no solamente pasar por el COVID y demás. Pero bueno, el punto es que no estamos cerca de la salida de esta situación. Nuestro CEO ha declarado públicamente que estaremos alrededor del 2024 en una posición ya para poder, digamos, estar en una mejor situación. Y esto, Pascal, debido a que para poder salir de ella necesitamos más producción, más oferta, porque hay demasiada demanda. Y estas plantas nuevas que se están fabricando, por cierto, no en Asia, no en China, no en ese hemisferio, no en ese lugar, sino más hacia América, Europa, tardan alrededor de 2 años en construirse, porque estamos para hablando... echar a andar una planta. Echar a andar una planta de estas, que para que te hagas una idea, una planta de la más alta tecnología que tiene Intel cuesta alrededor de $10,000 millones en fabricar, y se tarda 2 años en fabricar, y luego de que la tienes 2 años... digamos, haciéndose, el primer chip sale en 5 meses después. Entonces, cuando trasladas toda esta línea de tiempo, desde que comenzó, digamos, la disrupción, año 2020, pues justamente por eso estamos hablando de una salida de 2023, 2024. Bueno, y antes de eso, antes de tomar la decisión de construir, necesitas resolver muchas cosas, tienes que tener talento, tienes que tener energía eléctrica, ¿no? Sí. Que en algunas partes del país donde podríamos poner pues plantas maquiladoras, luego tenemos problemas de eso. Entiendo que en algunas industrias necesitas también agua, ¿no? Muchísima agua. Muchísima esta agua en particular. En el caso de los procesadores. Así que también el número de lugares del mundo donde las puedes poner, pues tampoco es ilimitada, ¿no? Tienes que escoger muy bien dónde. Así es. De hecho, sí. Intel, nosotros mismos tenemos nuestra fabricación de semiconductores, el chip como tal, la oblea, la tenemos en un puñado de países en el mundo justamente por eso, porque necesitas acceso a energía, a recursos naturales, sí. Necesitas tener también una localización geográfica óptima para poder, pues, en este, digamos, entramado complejo de distribución de semiconductores, pues tienes que estar en el lugar óptimo. Entonces, todas esas consideraciones entran ahí, y bueno, ahora justo estamos haciendo plantas nuevas no muy lejos de aquí, en Arizona, en Estados Unidos también en el estado de Ohio, en Alemania, estamos ampliando capacidad en Irlanda, también en Costa Rica. O sea, estamos en este momento en toda esa fase de ampliación para tener más oferta, para poder entregarle al mundo digamos, o satisfacer esa sed de tecnologías de Intel. Todavía estamos en un punto en el mundo de tener que escoger, perdón que sea esquemático, pero tener que escoger entre ponerle los semiconductores a las computadoras, los teléfonos, o ponérselos a los autos. ¿Estamos todavía en ese momento? Todavía lo estamos, y pues eso se llama, digamos, en el mundo de los semiconductores y de cadenas de suministro, es priorización. Sí. Y esa priorización justamente ha llevado a que los, digamos, dispositivos más rentables y lucrativos sean los que se hayan priorizado, y esos son aquellos, por ejemplo, con las computadoras, los servidores, los centros de datos, para quienes los escuchan ahora en línea, pues ese tipo de chips más potentes son los que se están priorizando, y otros, como los de la industria automotriz y de otras aplicaciones, pues tienen que, digamos, hacer fila y esperar un poco más. Entonces, todavía estamos en esa etapa, pero como te digo, estamos trabajando muy fuertemente para que este problema no vuelva a suceder. Para que te hagas una idea, Intel está invirtiendo más de $80,000 millones
de nuestro propio capital para ampliar esta producción y mejorar este tema de la cadena de suministro y poder decirle al mundo que este problema no va a volver a suceder, pero todavía falta un poco más. Me dices que el tema en este momento es de producción. Y México, en esta industria y en muchas otras, pareciera tener una oportunidad dorada, ¿no? Pareciera que el nearshoring, es decir, el producir cerca, es algo que México podría aprovechar por su cercanía geográfica con Estados Unidos, también por temas de talento y de mano de obra, y sin embargo no lo estamos aprovechando. Lo decía recientemente un artículo en el Financial Times. Me gustaría que platicáramos de esto. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cómo ves tú esa oportunidad dorada que tiene México y otros países de América Latina, pero particularmente México? Estamos conversando con Santiago Cardona, que es el director de Intel en México. Y decíamos, Santiago, que México, por las actuales circunstancias económicas en las que el aumento del transporte marítimo y otras cosas han vuelto lógico o deseable que se produzca más cerca de los centros de distribución y de consumo. Y bueno, tenemos una frontera de 3,000 kilómetros con Estados Unidos. Y yo no sé si nuestro país pues está aprovechando cabalmente todas estas oportunidades. México, ¿qué podría hacer, digamos, en el contexto de la disrupción de las cadenas de suministro, de la necesidad de producir más semiconductores? ¿Qué podría aportar México? ¿En qué podría aprovechar la actual situación? Claro. Mira, lo dijiste muy bien, hay una ventaja geográfica inherente que va a estar siempre, ¿no? Están los 3,000 kilómetros de frontera, eso, o sea, se va a aprovechar, ya se aprovecha hoy para otras industrias, entonces digamos que esa ya la doy por descontada. Si ya tienes esa ventaja, estás cerca, pues ¿qué sigue? ¿Qué más hay que tener? Para nosotros, y bueno, hablo tanto a título personal como a nivel de la empresa de Intel, es el talento. Y ahí voy a hablar un poco de lo que nosotros hacemos acá como un ejemplo. En Guadalajara, nosotros Intel tenemos alrededor de, bueno, vamos a hacer al final del año unos 2,000 colaboradores que trabajan en actividades de diseño y validación, que es uno de los procesos más complejos digamos, de la parte de semiconductores, desde México para el mundo. Y lugares como este, pues se pueden crecer, se puede potenciar más, pero necesitamos talento. Y talento, prueba de que hay talento, una de ellas es esta. O sea, tenemos ingenieros mexicanos que están diseñando y validando, probando los chips más complejos que hace Intel en el mundo. En Guadalajara. En Guadalajara, lo hacemos aquí. Entonces, está claro que hay talento. ¿Cuál es el tema? Que se necesita muchísimo más. Y cuando hablamos justamente de este tema, digamos, a nivel macro de economías, con quién compite México, en este caso, compites con países como la India, que van a ser 1,000 millones de personas y que tienen un montón de gente que estudia estas carreras. En Estados Unidos, en Europa. Estados Unidos, Europa, China. Entonces, se necesita muchísimo talento y no, o sea, no es que, digamos, el talento mexicano no esté, pero sí necesitamos que más gente se anime a estudiar las carreras que llamamos STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque para que te hagas una idea, de aquí a 10 años se estima que el 80% de las carreras que se van a requerir van a ser justamente en estas 4 áreas. Entonces, si no hay talento suficiente, más allá de que tengamos la ventaja geográfica, la oportunidad, digamos, de muchas cosas positivas por estar en este lado del mundo, si no está el talento, no la vamos a poder aprovechar. Ustedes están impulsando esto, ¿no? Así es. Como empresa. Sí, nosotros lo estamos impulsando y tenemos un objetivo como corporación global que es digamos, impulsar justamente las carreras STEM. Y esto es porque parte de lo que te contaba. Nosotros tenemos un objetivo, nuestra misión como Intel es una misión muy ambiciosa, que es impactar positivamente la vida de todas las personas en el planeta. Y si tú si pones a pensar en una ambición tan ambiciosa como esa, es porque la tecnología es maravillosa, es parte de nuestro estilo de vida. A todo el mundo le encanta estar escuchando este programa en las redes, tener sus redes sociales, tener su computadora, tener su vehículo con todas las tecnologías. Su música. Su consola de videojuegos. La tecnología es maravillosa, pero para que haya tecnología se necesita ingenieros, se necesita científicos, se necesita matemáticos. ¿Por qué no hay suficientes en México? ¿Faltan escuelas? ¿Falta interés? ¿Qué es lo que está faltando? Mira, el otro día platicaba con unos altos directivos de instituciones educativas, justamente técnicas, ingeniería, para hablar justamente del tema.
Y el problema, Pascal, es interés. Hoy por hoy hay como una desalineación, llamaría yo, entre la oferta y demanda laboral, porque mucha gente estudia carreras pues, que, bueno, les encantan, les podrán parecer muy buenas, pero la oferta, la demanda por carreras técnicas es altísima y no hay correlación. De hecho, por ejemplo, tú tienes hijos, supongo. Sí. Y tienes, ¿qué estudiaron? Bueno, uno estudió ingeniería en audio, por ejemplo. Okay, ingeniería en audio, bueno. Sí. Y supongo que no tuvo mayores problemas para encontrar, digamos, oportunidades laborales, porque pues no hay muchos ingenieros de audio, no hay muchos ingenieros en general. Entonces, el tema que hay es que no necesariamente la gente está estudiando esas carreras, porque, bueno, la verdad sea dicha, tienen su grado de complejidad, porque te tienen que gustar las matemáticas, tienen que hacer otras cosas, pero un gran mensaje que a mí me gustaría dejar aquí a todos los que nos escuchan y nos ven es que si estudias alguna de estas carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, hay oportunidades. Vas a tener tu futuro laboral asegurado, básicamente. Y volviendo a conectarlo con el tema de México, para poder México aprovechar las oportunidades que tiene, se necesitan estos talentos. Entonces, aún más en un país como México es importante. Ya escucharon, chavos. Ya ¿Sí? escucharon. A los chavos, a los padres de familia que están teniendo estas conversaciones, es importantísimo. De hecho, hoy te voy a hacer una breve anécdota personal. Yo soy ingeniero electrónico. Yo estudié en el año 94 y cuando estudié porque me gustaban las computadoras. Eso era lo mío. Pero en ese momento la telefonía móvil celular estaba desplegándose en el mundo de donde soy, en Colombia, y todos los ingenieros electrónicos, todos tenían trabajo desde el primer semestre. Arrancabas y decían, tranquilo, tú acabas en 5 años, pero te vamos a necesitar. Y eso fue en el año 94. Hoy por hoy es aún mayor el volumen de despliegue tecnológico que hay con las redes de quinta generación, con toda la digitalización que está pasando en el mundo, con todo lo que estamos hablando de las oportunidades que tiene México para ser protagonista en esa cadena de suministro de semiconductores. Trabajo hay asegurado. En un minuto, además de la educación, ¿qué otras cosas tiene que cuidar México o dónde tendría que estar aprovechando, qué tendría que estar haciendo para aprovechar la actual situación? Aparte de esto, de la educación, pues bueno, la otra parte sería, en esta parte, digamos, de cadena de suministro más logística, es prepararse para poder que estas empresas que quieren aprovechar esa oportunidad lo hagan. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos teniendo un acuerdo con la Secretaría de Economía, que lo firmamos en abril, en donde tenemos 3 pilares diferentes para justamente fomentar que haya, por ejemplo, transferencia de tecnología para las empresas que quieren apostar en la cadena de suministro de semiconductores. Desarrollo también de talento, ya lo mencionamos, pero en general es que estas empresas se preparen para poder aprovechar la oportunidad, porque lo conecto con la parte inicial de la conversación que teníamos. Intel y muchas empresas están moviendo sus cadenas de suministro desde Asia hacia América, hacia Europa. Entonces, es una ventana de oportunidad que hay y estas empresas que quieran participar tienen que prepararse ahora y pues bueno, en el caso de México ya hablamos, hay una ventaja inherente que está ahí, que es la ventaja geográfica, hay que prepararse para aprovecharla. Pero estas ventanas, así como se abren, pues en un tiempo se cierran, así que si uno no las aprovecha a tiempo, pues pueden luego no existir. Así es. Santiago, te agradezco mucho que hayas venido a platicar con nosotros. Gracias por la invitación, Pascal. Gracias, muy amable. Santiago Cardona es el director de Intel en México.